Ser podcast. Soy Alfonso Cardenal y en este episodio de Sofá Sonoro vamos a recorrer uno de los discos más importantes de la carrera de Loquillo, un trabajo que marcó un punto de inflexión. Hoy recordamos Balmoral, disco de 2008, y lo hacemos con un invitado de lujo, Igor Pascual, guitarrista de Loquillo y coautor de varias de las canciones de este disco, y también nos acompaña Lucía Taboada con sus reportajes. Los grandes discos de la historia de la música se escuchan en el Sofá Sonoro de la SER. Dirige y presenta Alfonso Cardenal. A veces, en la música y en la vida, toca reinventarse, volver a la casilla de salida y reevaluar las rutas. Loquillo, tras una vida con los trogloditas, volvió a esa casilla de salida y valoró sus opciones sonoras, pensando que tenía que actualizar su sonido. La respuesta fue crear una nueva formación, redefinir su personaje y encontrar un nuevo sonido, cerca del rock, pero más elegante, peligroso, pero también cálido, y europeo, más europeo que americano. El resultado fue Balmoral, un disco que cambió el paso, que lo llevó a los Grammy y que es nuestro disco de hoy. Balmoral no deja de ser el resumen de un final de ciclo. Un final de ciclo empieza con mi traslado de ciudad, dejé Barcelona, lo hice por necesidad vital, lo hice por necesidad personal y también necesidad psíquica. La Barcelona que yo había conocido había desaparecido y con la que había crecido y estaba desde hacía tiempo buscando una salida. Por otro lado, coincidía con el final de los trogloditas, que se habían convertido en una especie de orquesta de baile que iba de localidad en localidad, mostrando sus grandes éxitos sin ninguna aspiración de ningún tipo y con una banda en plena decadencia. Balmoral es el resumen de ese momento y es un disco para mí de catarsis y sobre todo había que demostrar una cosa, que un artista podía empezar una carrera nueva a partir de su madurez. Hoy dedicamos el Sofá Sonoro a Loquillo. Empezamos. El sonido de una danza me ha llevado hasta aquí. El portal que has cruzado lleva al país del pasado y me filtro en la pared. Humo de espectro en la noche, atrapado en un umbral. El antiguo millonario y el aplauso milenario bajo un techo de cristal. Siempre hay bellas donde van los poetas, músicos, pintores. La ilusión de recordar el antiguo aplauso que conoces en el Balmoral. Loquillo es uno de los más grandes nombres del rock en España, un tipo con muchos kilómetros a sus espaldas, que en ese 2008 que mencionaba antes tuvo que reinventarse y seguir adelante, como un artista vigente, escapando de cualquier etiqueta generacional. Balmoral fue esa respuesta, un disco arriesgado y bonito, que fue el álbum adecuado en el momento preciso, un trabajo que llegó en un 2008, que Lucía Taboada nos recuerda. Seismic shocks for Wall Street this Monday and they're sending ripples throughout the world's financial markets. Ocurrió un 15 de septiembre del año 2008. Hombres y mujeres trajeados paseaban por Manhattan con cajas de cartón en sus brazos y gestos desolados. Lehman Brothers, el cuarto banco de inversión de Estados Unidos, se declaraba oficialmente en bancarrota. Lo que vino después ya lo conocen. If there is anyone out there who still doubts that America is a place where all things are possible. En el 2008 también llegó él, Barack Obama.
Los 109 diputados del Parlamento kosovar aprobaron la declaración de independencia unilateral. Luis Aragonés terminó por los aires tras la victoria de España en la Eurocopa y hasta eliminamos a Italia en penaltis. Vendetta. Vivir para ver. Y Coldplay nos recordó que solíamos gobernar el mundo. Así estaba el mundo en el año 2008, curso en el que quien nos habla empezó a trabajar en esta casa y curso con discos que también gustaron mucho en su día, como el Dig Lazarus Dig de Nick Cave. En aquel año debutaron Adele o Vampire Weekend. Ese curso se publicó el Hard Candy de Madonna o el Third de Portishead, también el Balmoral de Loquillo, nuestro disco de esta semana, y trabajo que vamos a recorrer con nuestro querido Igor Pascual, escudero de Loquillo, en aquella aventura. Hoy nuestra pregunta de cada semana cobra un matiz muy personal, pero me niego también a cambiarla. Igor Pascual, ¿qué tiene este disco para ti? Muy buenas, Alfonso. Pues para mí lo que tiene es que creo que es el primer disco que hay en España de rock que nos dice cómo crecer, cómo ser adultos dentro del rock and roll, es decir, cómo tener la energía del rock and roll sin perder vigencia ni inteligencia. Es la mezcla entre pierna, corazón y cerebro, y creo que lo hace de una manera muy solvente, aparte de la calidad de las canciones, pero creo que lo que logra es eso, de demostrar que de verdad se puede crecer con el rock, que el rock no sea una veleidad adolescente, ¿no? El otro día escuchaba una entrevista de hace años a Bunbury decir que el rock es una cosa que es en su prime, en su momento de ser, de vivirlo, de estar entre los 20 y los 30, y que luego hay que saber sobrevivir y adaptarse, ¿no? Y esto es precisamente lo que hace Loquillo. Igual el oyente habitual de Sofá Sonoro te tiene ya de sobra ubicado, Igor, pero no conocen los detalles de tu historia. ¿Cómo conoces tú a Loquillo y cómo te sumas a su banda? Bueno, es una apuesta muy generosa por su parte y muy valiente. Digamos que yo en los años 90 tenía una banda de glam rock que se llamaba Babylon Chat. Quizá éramos una rara avis porque hacíamos rock and roll y en castellano. Banda que ha envejecido muy bien, por cierto. Hay discos de Babylon Chat que cuando me los pongo y te mando algún mensajillo, han envejecido muy bien. Pues muchísimas gracias. Y bueno, el loco se entera de que estamos haciendo rock and roll en castellano, cosa que era algo en aquel momento totalmente alejado de lo que era la tendencia habitual. Contacta con nosotros y es verdad que conectamos muy bien. Nos ofrece ser su telonero en Madrid y yo monto un pollo increíble para variar, insultando a su público, insultándonos entre nosotros, y me ofrece hacer toda la gira. ¿Y qué es lo que sucede? Que yo, digamos que estaba un poco desencantado con mi generación, donde no encontraba gente que entendiera el rock and roll como yo, y el loco estaba también muy desencantado con su generación, donde veía gente muy acomodaticia, etcétera. Y yo creo que en ese camino de ida y vuelta pues nos encontramos, y así fue. O sea, fue una especie de dos personas que no estaban a gusto en un sitio que se encuentran. Básicamente dejaste una banda underground y te fuiste con el cantante estrella fichado de guitarrista, ¿no? Básicamente fui del Sporting de Gijón al Barcelona de Cruyff, sin duda. Me gusta mucho meterme con esa parte de la carrera de Igor. En 2008, ¿en qué momento se encontraba Loquillo? Es un segundo disco, se puede entender como un segundo disco en solitario. Tenía 48 años, llevaba toda una vida con los Trogloditas y debía ser un momento complicado para él, con esa sensación de tener, no sé, de dar un golpe encima de la mesa, de estar presente en la primera línea de la música, ¿no? De no quedarse. Sí, yo cuando entré a tocar con el loco sucedía eso, exactamente. Lo primero que él me comenta es que quiere hacer algo más. Él siente que tiene un potencial que dar, que tiene mucho más que dar de lo que está haciendo, que tiene varios registros, que tiene un registro poético, un registro rockero que no logra aunar. Que él quiere demostrar que no es un golpe de suerte lo suyo en los 80, que es peleón, que sabe mucho de música, y es verdad lo que tú dices, y estábamos para ello realmente. Teníamos a Warner detrás, que estábamos en un momento muy dulce con ellos, veníamos creciendo poquito a poco de cuando yo entré a esto, pero el loco sentíamos que siempre fallaba algo y había que hacer esto. Y yo, realmente, él cuando me llama y me saca, digamos, del pueblo, me saca del Sporting de Gijón, yo es como, tú me has sacado de ahí, yo te lo voy a devolver. Entonces es como, ¿qué es lo que tú quieres hacer? Que te pueda ayudar, ¿no? Y peleamos mucho en eso porque él sentía que tenía que darlo.
Y sí es un momento, porque el Loco estaba en un momento de crecimiento, es cierto, pero también es verdad, y hay que decirlo, que estaba en un momento de prestigio crítico muy bajo e incluso de popularidad. A nosotros nos costó mucho hacer un primer WeThink, incluso una primera Riviera. Nos costó muchísimo. La gente ahora hace Rivieras y WeThinks como si fuese lo más normal del mundo, pero a nosotros nos costó muchísimo. Recuerdo la gira de Balmoral fue en Joy-Slava, que en Madrid. Lleno y varios días creo que tocasteis, pero no, claro, de la Joy-Slava al WeThink hay un mundo mediante, ¿no? El golpe del que hablábamos llegó con fuerza, con un disco en el que se mostraban otras caras del Loquillo, más allá del rock, y en parte gracias a nuevos puntos de vista. En ese disco está una de mis canciones favoritas de Loquillo, una que lleva la autoría de mi amigo Igor. Nosotros, que somos los de entonces, los que no tenemos dónde, los que siempre hablamos solos. Nosotros, que no formamos parte, decidimos seguir al margen, viviendo en el alambre. Memoria de jóvenes airados, vive al norte del futuro y al sur de la esperanza. Cautivos en reinos conquistados, donde habitan los silencios, donde ya no queda nada. Memoria de jóvenes airados, memoria de jóvenes airados, memoria de jóvenes airados, memoria. Nosotros, que estamos siempre alerta, marcamos la diferencia sin haceros reverencias. Vivimos, caminamos sin aliados, amamos como soñamos, soñamos siempre armados. Memoria de jóvenes airados, vive al norte del futuro y al sur de la esperanza. Cautivos en reinos conquistados, donde habitan los silencios, donde ya no queda nada. Nosotros que somos los de antes, los que no tenemos dónde, los que siempre hablamos solos, canta Loquillo en este Memoria de jóvenes airados. ¿Cómo surge, Igor, esta canción? Bueno, surge de una obsesión que él tenía, que es los Angry Young Men británicos. El Loco siempre está muy obsesionado, y yo también, con las clases obreras que logran sobresalir y contar cosas. Y eso pasa mucho en la Inglaterra de los años 50 y 60. Y él estaba obsesionado con ese texto y llevaba mucho tiempo dándole forma, y lo quisimos hacer mucho más himno. Y lo que me doy cuenta es que lo que sucede ahí es que el Loco pasa de ser un autor mediterráneo, es un autor muy ligado a Barcelona, al Mediterráneo, a pasar a que seamos un grupo cantábrico, un grupo de lluvia, un grupo, digamos, mucho más nórdico. Y yo creo que es lo que le da a la canción un carácter realmente británico e hímnico. Igor firma en 4 de las 13 canciones del disco, una de ellas en solitario, como la enorme Canción del Valor. ¿Cómo fue escribir para este disco? ¿Tú presentabas, Igor, tus ideas o trabajabas con el Loco juntos a 4 manos? ¿O de todas las maneras iban surgiendo, cada una tiene su propio camino? El Loco trabaja mucho con conceptos cinematográficos. Él te va contando una idea que él tiene, te expresa algo en ideas, en como una especie de guión vital, y tú tratas de traducir eso a canciones. Había veces que él me pasaba una letra, esas letras muchas veces se las pasaba a otros autores, y distintos autores le hacíamos distintas melodías. Yo le he llegado a hacer de una misma letra
4 melodías, 4 canciones diferentes y no entrar en el disco. O sea, fue un trabajo muy espectacular porque sentíamos que había que apostar mucho porque era lo que eran las canciones, la calidad de las canciones. Al margen de la producción, al margen de la idea, tenía que haber muy buenas canciones y ahí peleamos todos mucho. Él a veces me contaba una historia, yo la rehacía. Yo a veces, por ejemplo, en Hotel Palafox le presento la idea, él la rehace un pelín. Otras veces llego yo. O sea, fue muy, muy caótico, pero sí con muchísima voluntad de hacer lo mejor que teníamos. Con mucha energía, ¿no? También, de todas las partes, ¿no? ¿Y cómo es escribir para otra persona? ¿Intentas hacer algo universal? ¿Escribes desde tu perspectiva intentando hacer la mejor canción posible? ¿O intentas ponerte en su piel y escribir algo que diría esa persona? Curiosamente, a veces para mí escribir para Loquillo es mucho más fácil que escribir para mí mismo, porque el loco te ofrece un personaje, te ofrece unos parámetros en los cuales tú ya tienes una guía, por tanto tienes unos límites. El problema a veces es el exceso de libertad, claro, que me pasa a mí a veces, ¿no? Y con él era como de, tiene un margen de voz, tiene una manera creíble de contar las cosas, una edad, unas experiencias, y con el loco es más bonito porque me permite como hacer para un actor. ¿Qué es lo que sucede? Que yo canciones que me parecen increíbles, cuando las canta él, no funcionan. Y canciones que considero menos buenas, cuando él las canta, brillan más, ¿no? De repente las levanta. Él lo que necesita es que sean creíbles, que él se crea cada frase tiene que creérsela. Es lo complicado con él. Eso contaba Rick Rubin de la selección de canciones que le hizo a Johnny Cash en su regreso, que necesitaba que fueran canciones que no fueran a lo mejor la mejor canción posible, sino la canción que interpretase Johnny Cash y fuese más verosímil y más creíble en lo que representaba Johnny Cash. Y Loquillo, en ese sentido, tiene un personaje también muy definido y tiene que ser verosímil, ¿no? Lo que te cante. También hay canciones de Sabino Méndez o de Luis Alberto de Cuenca. ¿Cómo van surgiendo estos temas? Bueno, para mí fue como aprendiz de compositor, de músico, para mí fue un privilegio estar ahí, porque el loco tenía muy claro que quería tener todos los registros. El loco tenía claro que quería unir su parte poética con su parte rockera, que siempre las había hecho, pero por separado. ¿Qué es lo que él hace? Tener un poco mi parte más adulta, porque sí que tengo canciones más maduras, pero más directas, y luego la parte de Luis Alberto de Cuenca, que es su parte más intelectual, con el lado más emocional, que es la vuelta con Sabino. Él llevaba 16 años sin hablarse con Sabino Méndez. No solamente sin hablarse, sino poniéndose a parir, como si fuesen los Gallagher. Sí, en los medios, además, era público. Y sí, fue una cosa bastante bestial. Y cuando se vuelven a juntar, pues lo que hace Sabino es ofrecerle canciones de nuevo, que es lo que hace Sabino muy bien. Tiene una conexión, para mí es una dupla magistral que hay en el rock español. Y para mí ver cómo Sabino te explica cómo coloca las P's, las T's, cómo acentúa, o Luis Alberto de Cuenca, ver cómo mide las palabras y cómo Gabriel Sopeña las va adaptando, para mí fue una lección presenciar todo ese proceso, que fue un proceso muy coral realmente, porque fue muy largo. ¿Tú qué edad tenías en el 2008? Pues igual no tenía 30, o sea, no sé, pero 30 no tenía, que sí, muy impactante. Para mí fue muy impactante. Jugando en una liga, un salto de más de claro. Un grupo independiente, estar haciendo canciones con Sabino Méndez en un disco. La verdad es que Balmoral, a mí es un disco que me gustó mucho, tiene gestos de esos que se recuerdan mucho y canciones que brillan mucho, como la colaboración de Johnny Hallyday, leyenda del rock francés, al que dedicamos un sofá sonoro junto a Igor, en el que hablaba de cuando os fuisteis a París, ¿no? A ver a Hallyday y a conocerlo. Y esto para el loco y para ti, esta colaboración debió ser algo enorme. ¿Cómo se gesta? Porque ahí no le conocisteis, entiendo. No, lo primero de todo fue, y esto hay que decirlo, fue que es un regalo de Warner. Siempre hablamos mal de las compañías discográficas, pero cuando la compañía se porta bien hay que decirlo. Y hay una persona en Warner que es David Bonilla, que cualquier músico te hablará maravillas de él, o sea, y nosotros tuvimos esa suerte. Y es un regalo que le hacen, sin que el loco lo sepa. Para nosotros supuso, sabes que fuimos en el 2003 a verlo y nos cambia la cabeza. Yo nunca he visto sonar ni a los Stones, ni a Springsteen, ni a nadie que yo haya visto como Johnny Hallyday, aquel momento en París que fuimos a verlo en el 2003. Y al loco y a mí nos da como una guía, cómo monta la banda, cómo organiza el repertorio. No había YouTube, por tanto no sabías nada del concierto, y para mí fue como cerrar un círculo. Fue realmente emocionante, porque era apostar por un artista europeo y no anglosajón. Es decir, desde aquí se pueden hacer cosas tan interesantes o más
que los países anglosajones. A mí me gusta mucho este Cruzando el Paraíso y entendiendo el cariño y la admiración por Halliday que tenéis ambos, entiendo que tuvo mucho peso en este disco. Es tan fácil dar sin pensar en uno mismo. Vayas a donde vayas, encontrarás espejismos. Somos tan iguales y a la vista tan distintos. Yo bajando a los infiernos y tú cruzando el paraíso. Para ti la vida que te lleva, para mí la vida que me quema. Tenías tanto que aprender y yo tanto por demostrar. Por un instante la eternidad. Nada permanece, todo se desvanece. Sé que no puedo quejarme, trataré de no engañarme. Simple cuestión de tiempo, llegar al precipicio. Yo bajando a los infiernos y tú cruzando el paraíso. Para ti la vida que te lleva, para mí la vida que me quema. Seguimos nuestro viaje alrededor de Balmoral, el disco de Loquillo de 2008, de Loquillo y también de un muy importante de Igor. ¿Qué recuerdos tienes de la grabación de Balmoral? En internet se dice que el disco se grabó entre Guipúzcoa y Barcelona, pero también figura la Toscana y Praga. Yo creo que, Igor, tú a la Toscana no te has ido a hacer este disco 15 días, ¿no? No, me imagino que sería una cosa del loco de estar ahí. El loco tiene como una obsesión muy grande con cuál es el centro de la civilización europea, ¿no? Tiene una cosa como muy obsesiva con Italia y con Grecia. Y ahí escribió buena parte de las letras. Praga, bueno, sí que tiene sentido porque en Praga grabamos las cuerdas. Se graban muy bien, son músicos de primera, todos los países del este lo tienen. Y se grabó, es verdad que se grabó en muchos sitios y de una manera muy larga, casi agotadora diría, pero que al disco le sentó muy bien porque nos dejó un pozo muy, muy grande. Fue un proceso que nos transformó a todos, yo creo. Lo que se nota en este disco, Igor, es química, que la cosa fluye, ¿no? Y se vio en la gira de Balmoral, que lo que yo había encontrado algo, ¿no? Después de dejar a su banda, y eso es algo que vosotros percibís durante la grabación del disco. Sí, totalmente, porque el loco tiene una idea muy clara. El loco quiere hacer este disco, él lo tiene en la cabeza desde hace tiempo y logra convencernos, convocarnos a todos para que apostemos y rememos en la misma dirección. Tanto Jaime Stinus quiere dar el do de pecho por fin en una gran producción, un tipo que había producido a Radio Futura, a Azúcar Moreno, a la Orquesta Mondragón, había hecho House, había hecho miles de cosas y aquí quería dar su do de pecho. Está por esa parte. Habíamos cambiado de equipo técnico, de management, todo el mundo estaba, vamos a demostrarlo porque lo podemos hacer, queremos hacer algo diferente, queremos demostrarlo, y el loco logra convocar todo eso y arrastrarnos ahí. Y es verdad que es un momento en el que todos estamos a favor de obra y se nota. Se hablaba al principio de que había como la necesidad de Loquillo de dar un golpe encima de la mesa, pero es una necesidad extendida a todo el mundo que estaba haciendo ese disco, por lo que me cuentas. No es una cosa únicamente Loquillo. Tú estás también ahí en un momento que tienes que decir, aquí estoy, te puedo hacer canciones. El productor es el momento también, comentabas, de hacer su disco. Es un momento muy general y esa energía se transmite a todo el equipo de dar algo más allá de las necesidades del propio Loquillo, de compartir esa necesidad de hacer algo grande, toda la gente que está involucrada en ello. Claro, porque de alguna forma todos teníamos una fe inmensa en el rock y nos sentíamos un poco
desplazados o ninguneados en algún sentido, ¿no? De hacemos rock and roll y somos tan buenos como la credibilidad que puede tener un Nacho Vegas. Y somos capaces de hacer un disco tan creíble y tan intenso como los suyos o los de cualquier persona con prestigio crítico. Y el loco de aquel momento no lo tenía. Tenía respeto, era un tipo carismático, pero no se le consideraba un autor. O capaz de hacer un disco con peso o con, digamos, una cosa más viable a nivel poético, etcétera. Y yo tenía mucho que demostrar. Yo venía con toda la presión para los fans de ser el nuevo Sabino, de ser mucho más que un compositor de canciones de rock and roll, sino ser capaz de abrir mi abanico como compositor, de demostrar que no era más que el niño mimado de Loquillo, por ejemplo, ese tipo de cosas. Y quienes entraban de management igual, y el equipo, todo el mundo. La verdad es que fue... A veces el jugar a la contra juega muy a favor. Y es que, como cantaba pues el propio Loquillo, la vida es de los que arriesgan. En este disco hay riesgo y mucha elegancia, como en este vintage. Fugitivo entre dos mundos, con ese encanto crepuscular, frágil diferencial que divide lo clásico de lo superficial. Un sonido evocador de aromas tan lejanos nos habla de lugares que el destino parece que ha destronado. Apreciaré la intensidad que me doblega y seré de nostalgia tan extrema. Ahora que todo es efímero y momentáneo, reclamo lo absoluto y necesario. Un sonido evocador de aromas tan lejanos nos habla de lugares que el destino parece que ha destronado. Y así vamos llegando al final de nuestro viaje de esta semana, un programa que empezamos escuchando al Loco hablar de los recuerdos de este disco, de lo que supuso para él. Pero ¿qué supuso para ti? Ahora es un disco que debió tener un peso importante en tu carrera en ese momento y en tu posición también dentro de la banda, lo que vino después. Sí, dentro de la banda siempre tuve el aprecio grande. Primero porque venía muy avalado por el Loco y realmente yo era capaz de tratar con una persona como Jaime Stinus, que viene de una clase social alta, un tipo educadísimo, cultivadísimo, y a la vez estar con todo tipo de yonkis. Yo siempre tuve esa cosa de poder estar en muchos sitios a la vez, lo que me dio dentro de la banda, no te voy a decir lo que es un poder, pero sí una capacidad, sí, también, ¿no? Una capacidad de diálogo, porque es muy importante eso. Pero sí, de cara al exterior, me dio lo que te decía, el peso de demostrar que era mucho más que un compositor de rock and roll y que tenía registros mucho más amplios, y me dio un respeto crítico que luego noté mucho. Y de cara al Loco, pues por supuesto, obviamente le puse en el lugar que yo creo que merecía y que él llevaba persiguiendo un tiempo, a diferencia de muchos compañeros de generación suyos que se habían estancado, ¿no? El disco estuvo nominado a los Grammy Latino. ¿Qué recuerdas de eso? ¿Tú fuiste a algún lado? Sí, lo que recuerdo... No lo ganamos. Sabíamos que no lo íbamos a ganar. Pero corresponde a un momento en cuando el disco sale, inmediatamente la crítica se pone de acuerdo y todo el mundo dice qué discazo. Bueno. O sea, sí notamos esa cosa. Es cierto que notamos ese peso. La Rolling Stone lo elige como 10º mejor disco de todos los tiempos del rock español. Que sea o no sea, sí que dice un poco
lo que supuso. El impacto, ¿no? Pero yo creo que fue lo que hablábamos al principio. Es el disco que hace que el rock español crezca, que el rock español se haga maduro sin perder intensidad. Y yo creo que eso lo tiene el disco. Y es decir, podemos decir cosas tan interesantes sin perder víscera. Podemos ser inteligentes sin perder corazón. Y recuerdo eso. También recuerdo que es el 2008. Entonces hay un momento que es un poco el canto del cisne. El disco sale en abril y en septiembre caen Lehman Brothers. Oh, yeah. Y entonces es el disco que nos íbamos a hacer millonarios y de repente pasa todo esto y nosotros un poco arrastrados por toda la ola de nuestros seguidores pues en paro, con toda la crisis, volvemos a un rock muchísimo más duro, que se nos da muy bien y lo que quieras, pero a mí me hubiera gustado que hubiéramos podido, digamos, alargar el tiempo de Balmoral un poco más. Por tanto, insisto en que es un disco que es producto de su época, de una época en la que todavía podíamos ser detallistas, ser un poco barrocos, ser sutiles, porque todavía la época lo permitía. Pero tengo un recuerdo que cuando sale sí que realmente es como que por fin es lo que teníamos y lo que en mi parte, por supuesto, pero sobre todo el loco, se lo merecía. Han pasado de Igor muchos años y muchos discos desde este Balmoral de 2008. Para quien no haya seguido la carrera de Loquillo desde entonces, ¿qué otros trabajos debería prestar atención? ¿Cuáles guardas tu mejor recuerdo? Guardo muy buen recuerdo de un disco anterior que se llama Hermanos de Sangre, que es un directo, porque es un disco que demuestra mucho lo que es la capacidad del loco de ser un maestro en escena, que es tocar ante 10.000 personas en el Baracaldo Exhibition Center, 10.000 personas, a lo grande, y luego en el mismo DVD está una cosa en blanco y negro para 200 personas. Y eso me encanta. Y luego a partir de Balmoral yo creo que todos los discos del loco, todos, desde Viento del Este hasta los últimos, me parece que todos, sin lugar a dudas, tienen 4 o 5 canciones que merecen mucho la pena. O sea, lo que me gusta mucho del crecimiento que ha tenido el loco o que hemos tenido como banda, al margen de un disco en concreto, es que todos tienen un sustento compositivo bastante interesante. Entonces me cuesta mucho quedarme con alguno. Pues Igor Pascual, hoy no ha sido un placer, también ha sido algo más, ha sido un lujo compartir este rato hablando de Loquillo contigo. Un placer, gracias. Nosotros nos vamos ya. Hacía tiempo que quería sentar a Igor Pascual, que siempre habla muy bien de música, para hablar de un disco en el que él participó y en el que fue importante en su vida. Un disco que a mí me gusta mucho y al que el tiempo ha tratado con mucho cariño también. Volvemos la semana que viene con otros discos y más canciones. Adiós. Solo las sombras me enseñan a ver. Desconfío siempre de las luces. Fíjate bien que si buscas el sol, viajando de noche lo verás mejor. Quiero que sepas que a un coche lento debes seguirlo a gran velocidad. Y si pretendes tocar todo el cielo, has de tener en la tierra los pies. Porque nadie tiene lo que quiere. Porque nadie busca donde debe. Canción del valor para caminar a donde quieras llegar, mi canción del valor. Y que depresa te hagas cazador. Puedes creer que el poeta mejor se muere por decir una palabra soez. Y que si saltas de cama en cama, desearías tanto ser un hombre fiel. Porque nadie quiere lo que tiene. Porque nadie hace lo que debe. Canción del valor para caminar a donde quieras llegar, mi canción del valor. Y que depresa te hagas cazador. Canción del valor para caminar a donde quieras llegar, mi canción del valor. Y que depresa te hagas cazador. Y que depresa te hagas cazador.
y que depresa te hagas cazador. Para caminar a donde quieras llegar, mi canción del valor, y que depresa te hagas cazador, y que depresa te hagas cazador, y que depresa te hagas cazador. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.